Nadie puede prohibir cualquier elección. A lo sumo estará en condición de reprocharla, vituperarla o condicionarla. Inclusive hasta en capacidad de legislar y punirla, pero nunca podrá atacar directamente a la voluntad electora, como acontece con todo amor resuelto. El núcleo de la intimidad, del apetito, cupiditas, le está vedado al congénere, aunque las consecuencias de sus resoluciones repercutan casi siempre en la sociedad. El deseo en sí mismo es aquello que los antiguos grecos denominaron con el vocablo migion, para designar a lo fundísimo e íntimo impenetrable. Spinoza sugiere en su proposición 21 del libro cuarto de la ética demostrada según el orden geométrico que, comillas, nadie puede desear ser feliz, obrar bien y vivir bien si no desea simultáneamente ser, obrar y vivir, esto es, existir en acto, cierro comillas. Luego del examen del merecimiento de la vida, para unos aparece la posibilidad hegesíaca, para otros la vía spinozana, o de descreerse en un ser sostenido por una substancia y causa de sí mismo, para otros preséntase una opción existencialista y vitalista que cuenta con el absurdo como posibilidad. Hay algo, empero, que no puede obligarse ni persuadirse, la elección de que la vida sea o no sentida como un bien. Hegesias optó por rendirse. Así como nada podía hacerse para que él alterase su resolución por retirarse de la vida, a él también le estaba vedado el conocimiento de quienes ya se habían arrojado a permanecer en ella, a vivirla. La civilización supuestamente debía enfocarse en la procura de las opciones y esperanzas posibles, para que la gente contase con asideros, para que quisiese y pudiese vivir de determinados modos. No obstante, la cultura es, por sus trampas y obligaciones estructurales, también la casa del tedio y el laberinto de la mentira de la verdad, o la verdad de la mentira, que conduce al minotauro de la defraudación. Los vivientes solo podrán querer perdurar si tienen cómo abrazar el deseo, la esperanza y la locura, y no solo al deber, al furor de pasar a la historia o al aplauso del vulgo. Sin embargo, a mí Hesías la máxima locura, en cualquiera de sus manifestaciones, le pareció parva y fútil. Para poder vivir, habría necesariamente que dejar de percibir lo que Hesías vio, o al menos asumirlo de otro modo. Grondán, tal como podría verse con Grondán. Muy nietzscheano, por cierto, diría que habría que vivir, perdón, Grondán, muy nietzscheano, por cierto, diría que habría que vivir con ciertas dosis de olvido de la fatalidad, o al menos amando la fatalidad, aplicando el amor fati. Quienes optaren por la vida, por el eros furibundo y doloso entonces, a unas sabiendas de lo esgrimido por el persuasor de la muerte, desesperarían por toparse con alguna pulcritud, ansiarían emprender una vía que los condujese hacia ella, o hasta se aventurarían a fabricársela con lo que tuviesen a la mano. Quienes por su parte, luego de haber atendido al cirenaico, optaren, como él, por la erradicación, considerarían que ningún fulgor merecería la pena. Quienes eligieren la vida solo podrían hacerlo si conquistasen el convencimiento del agradecimiento filial y la impulsión erótica. Para los hegesíacos nada habría que agradecer, ni siquiera a la más excelsa experiencia. Una vez que alguien ha adquirido la mayoría de edad, cuando se ha enterado de que se lo ha arrojado a la muerte, cuando se ha soltado de la mano de sus pedagogos, entonces tanto el vivir como el morir no pueden más que tomarse como reflexiones y elecciones radicales. A su modo, el cirenaico instó a una clarividencia y justipreciación de la vida para que quien la eligiese supiese sus consecuencias, entendiese plenamente dónde se quedaba, qué precio pagaba y qué determinaciones asumía. La congruencia del mundo, la dimensión de la esperanza, la alienación ideológica,
lo que equivale al deseo de hacer historia o de sentirse partícipe en ella, las conveniencias y utilidades, las condenas de la belleza y la fealdad, el lugar de la certitud, de lo vero y de lo falso, la conminación al tedio de lo establecido, la lucha de las tiranías individuales y colectivas, la comodidad y el provecho de las servidumbres, la esperanza en el ser y, gracias a ella, la vivencia de la euforia de la máscara. He ahí el mundo tal como Hesías lo había entendido. Los argumentos hegesíacos tuvieron pretensiones filosóficas. No se presentaron como macabros, sino como reveladores. Se dirigieron a los vivientes para que examinasen sus vidas, para que se repensasen y constatasen si les placía permanecer en la existencia, para que se concienciasen, para que la vida no les fuese solo un datum, únicamente el enrolamiento y determinación en la cultura, y sobre todo, para que se constituyese en una opción, en un deseo y una acomodación a las leyes de la vida. La vida puede ser el lugar donde la persona puede trascenderse a sí misma y elegirse a sí misma. También la morada donde el otro con minúscula puede redimir y sustentar. En el fondo, Hesías exhortó para que la vida fuese un objeto de deseo o no lo fuese en absoluto. Permanezca en la vida quien la deseare, pese a saber lo que le implicare, bien habría podido afirmar. Por eso, él se erige como un filósofo de la libertad, pues enaltece la elección, el deseo y la esperanza como las máximas peculiaridades humanas. No habría peor crimen que vivir sin elegir el deseo por la vida. Si, luego del examen, se estimaba que no había nada digno en la vida a que apegarse, si la vida y cualquiera de sus morbos terminaba desestimada como objeto de deseo en sí, quedaría un deseo sin objeto y advendría la propia opción, el exitus, o sea, la salida. La muerte devendría el único objeto de deseo, pues el deseo en sí mismo no muere en lo vivo. Quien reflexionare la exhortación hesíaca necesariamente se percataría de su libertad y poder, por lo que la respuesta siempre sería señorial y arrojada, ya fuese un sí quiero vivir o un sí quiero morir, un me quedo o me voy. La ética hegesiaca reviste una pragmática extrema. Para quienes se resolvieren por la vida, subsistiría la posibilidad de responder del modo más noble, ciego y absurdo, disponiéndose para presumir y adjudicar la pulcritud, es decir, para vivir bellamente y no solamente para acatar la culminación de existir, para que pudiese fruirse de la euforia de la mascarada de la cultura, de la vanidad del yo y del estrago de la condición humana. Alicia Sánchez, en Ars Ridens, apoya esta idea cuando afirma, versando de la inmortalidad de Kundera y examinando los conceptos de lo cómico y lo humorístico para Umberto Eco, lo siguiente, comillas, a pesar de saber del rostro que es máscara, sin embargo debemos actuar como si fuese nuestro rostro, el que nos individualiza y en el que nos reconocemos y nos reconocen, pues lo contrario nos imposibilitaría para la vida. Aquí tenemos expuesto el fondo trágico que subyace a toda reflexión humorística. Cierro comillas. La máscara no se le desaparece al humano porque todo él implica la máscara, pero saberse mascarado redimensiona su vida, puesto que le será consabido que hay algo más para la vida que ser un pantomimo. Se vive, decía Comte Sponville, para delirar y para establecer el culto a ese delirio. Por un lado, a los humanos los sana asirse al sentido, es decir, a la dimensión imaginaria y esperanzadora. Por otro, los modera conocer sus consecuencias. Optar por la vida supone arrojarse decidida, jovial y eróticamente al dilema y el absurdo del vivir. No hay explicaciones que dar porque el deseo se presenta, como el lenguaje, espontáneo y arbitrario. En últimas, el deseo por vivir, así como el gusto en el amor, no entraría en discusión. Solo se debatirían los modos de entramarse, de obedecer, aportar o rebelarse una vez que se ha obrado conforme con un deseo,
toda vez que se produce a sí mismo el sujeto como arrojo de su deseo. Pero incluso, aún ante la inquisición de ¿por qué obraste como obraste?, las respuestas más honestas siempre serán lo ignoro, porque me plugo así en aquel instante o quería intentarlo. Solo el anthropos encarna la paradoja de la insatisfacción y se empeña en buscar justamente más sentido en la representación. Si bien todo lo vivo es lanzado a la vida sin posibilidad de consulta, para el humano existe al menos la posibilidad de respuesta, la cual puede conquistarse del modo más absurdo y éticamente más alto, como presunción y persecución de la pulcritud, como vida erótica y simultáneamente como farsa de máscaras y representaciones. Para que la vida resulte soportable, entonces deberá entendérsela como una respuesta ante lo que nunca fue pregunta. Ergo, ni siquiera debe pasarse por el diálogo o el pensamiento para querer vivir. Para que la vida resulte soportable, entonces deberá entendérsela como una respuesta ante lo que nunca fue pregunta. Ergo, ni siquiera debe pasarse por el diálogo o el pensamiento. Para querer vivir, previamente el sujeto debió haber desear vivir. Debió haberse afianzado como deseo, hecho que no pasa por la reflexión consciente. Para acomodarse en el ya incómodo vivir, hay que hacer de la vida un axioma. Al ser humano, para vivir, le toca adueñarse de la inconsideración, del envión mismo de la vida, presumiéndolo un bien, llenándolo llenando con algún sentido su malestar cultural, entregándose al deseo y asumiéndose como la carcajada cómica, advertida de la verdad trágica e insensata de lo humano, donde se descoyuntan, pero no colapsan, la virtualidad del yo y todas sus figuraciones. Así, existir permitiría una arte erótico-poética, deseosa y dionisia, una farsa ridente dirigida a la fortuna, tal como aconsejaba Epicuro, citado en Festugiere. Podría vivirse con una risa o sonrisa herida, y simultáneamente arrojada a la insensatez, aunque situada en la razón y en la sensación, estableciéndose como una mística impía que no aspiraría a trascendencias póstumas. Propulsarse hacia lo pulquérrimo y elevarse por mor del sentido resultan en sí mismos inanes y simultáneamente dignísimos. Mi Hesías no podía aceptar aquella aparente contradicción. No solo una cosa no podía ser y no ser al tiempo, sino que era imposible que fuese al unísono absurda y digna. Resulta que, para poder vivir, hay que aceptar la universalidad de nuestra estulticia y rendirse a ella. Para vivir hay que saberse absurdo, como quizás pudo haberlo entendido el Aristipo travestido y danzante, quien no tenía inconvenientes con la farsa y la inconsistencia. Habría que decidirse a otorgarle sabor a la vida para llegar a saber algo, como expresa Grondán, y así filosofar y reír a la vez. Epicuro citado en Festugiere. Filosofar y reír a la vez. Hesías se liberó de todo temor a la muerte, como buen filósofo greco. Otros pudiesen responderle que habría que liberarse del temor a vivir. Para vivir, así como para precipitar la muerte, también hay que tener gallardía. ¿Acaso en aquesta búsqueda y presunción de lo pulquérrimo inexistente in re, pero que puede hacerse existir en la praxis pasible de la vida, quizás pudiera tener cabida una fugaz carcajada, no desde la superioridad, sino desde la fractura, y la ejecución de una mendaz levedad? Quizás un modo filócalo de morar les permitiría a algunos optar por la vida y esquivar la permanente y banal contienda. Sin embargo, para abrirse a la presunción de lo bello, a la erección de la preclara falsía, para ambular a sus anchas en el reino de Don Quijote o de la estulticia erasmiana, ha de hacerse cada quien una thesis, una postura, una cuestión, un subjeto, tal como lo afirmó San Agustín en sus Confesiones. Quaestio mihi factus sum, citado en Heidegger, es decir, me he hecho una cuestión para mí mismo,
en un problema para mí mismo, en un objeto de estudio para mí mismo. Cuestio, algo que se busca, ¿cierto? Hacerse cuestión, cuestionarse, conquistarse como sujeto o como tema, derivará en asumir la ridiculez de las mascaradas y así permitir la hilaridad o cierta jocundidad, pero jamás para burlar lo fundamental de la propia existencia, Reír aunque los demás lo judiquen de irrisorio. Para vivir intensamente habría que permitirse la manía, afirmarse en la amencia, devenir fuego ridente, afianzarse en una máscara y gozar de la vanidad. Asimismo, despreciar el juego antagónico de hacer historia y dedicarse a un otium aestheticum, es decir, a un ocio estético, antes de ser detectado por los subyugadores. Queda enfocar las potencias de Eros, de aquese peculiar modo insensato de arrojo y elevación en pos de la fábrica, la sensación y la creación de algo pulcro cada vez mientras se pueda y mientras dejen. Hay quizás otra elección menos furibunda, la adjudicación de una esperanza sustentadora ya no solo erótica, sino también amistosa, de filía, comillas, no hay vida sin un horizonte de esperanza que jalone su sentido, comillas, expondrá Grondin en Del sentido de la vida. Así, vivir supondrá arrojarse sintiendo que puede existirse conforme con lo que cada quien se ha figurado como bien y contando con lo que la cultura ha pactado como límites. Presuponer alguna esperanza les permite continuar a muchos pese a las calamidades. Para existir habría que darles cabida al sentimiento y al disfrute, y no basar la vida únicamente en la ingenua aspiración de una solidez de las valoraciones humanas. Así, habría que entender no solo que la vida es una ilusión, es decir, una virtualidad humana, sino que, sobre todo, habría que otorgársele a la existencia otra ilusión, una afabilidad, como lo plantea Grondin. Para resistir la utilitaria engañifa de la vida, ésta debería hacerle ilusión a quien optare por ella. Habría que presumírsela un bien, mejor dicho, debería conferírsele a la existencia tal cual viene un valor hacia el cual podría tenderse y sobre el cual podría pisarse. Siendo así, la vida solo tendría que ser vivida sin más añadidos. No precisaría de fundamentos ni de demostraciones científicas o instrumentales, y no se desmoronaría en los lapsos en los que no se hallare la intensidad erótica. Existe inclusive otro modo de ser, todavía más aventurado, o acaso más desesperado, según se lo escrute, uno profundo y estético, una mística extrema y aventurada, ora cósmica, metafísica y trascendente, ora materialista, metafísica e intrascendente, que pretendiese o lograse un sobrepaso, una hipérbasis de las hipolipsis o de las hipolepsis y sus ficciones, permitiéndose sentir, abriéndose para recibir lo misterioso de la vida, para asombrarse de lo que es tal cual es, para procurarse una apertura admirada e incumbida, para sentir el mundo tal como viene en su cualidad absoluta, aspirando a una arte ética, sigética, o sea, silenciosa, al retiro contemplativo y al esicasmo, y así sentir y oír, no para añadir, exigir ni decir. Hegesias tuvo toda la razón. Quien optare y persistiere en vivir, tenga entonces absolutamente toda la locura y devenga valiente amencia. Repito, quien optare y persistiere en vivir, tenga entonces absolutamente toda la locura y devenga valiente amencia. Optaste por existir, siempre habrá otra hipolepsis, siempre habrá otra hipolipsis.